l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Maud Divinec, qui nous emmène cette fois au Pérou. Alors, je suis bien incapable de prononcer très correctement certains noms, mais va nous parler de la nation Yanaguara. Merci. Merci, Manuel. Y bueno, buenos días a todas y todos y muchas gracias a las organizadoras. Yo voy a seguir con las cuestiones de identidad, volviendo a identidades autóctonas y América Latina. Y como en el caso de Sarayaku, ¿no? A territorios extractivos. O sea, espacios afectados por el extractivismo. Esto es la extracción y exportación a gran escala de materias primas de parte de empresas multinacionales, las cuales se ven muy bien acogidas por estados latinoamericanos, ya que muchos de estos pretenden basar su desarrollo en estas actividades económicas, especialmente desde el boom de los commodities en los años 2000. Ahora bien, las actividades extractivistas alteran profundamente los espacios donde se establecen, así como el modo de vida de las poblaciones locales, las cuales suelen ser en Latinoamérica poblaciones campesinas y autóctonas. En el Perú, la región andina se ve especialmente afectada por el extractivismo, ya que ahí se desarrollan varios proyectos mineros de gran escala. Me interesaría especialmente en el sur andino, una zona de intensa actividad minera e intensa conflictividad socioambiental relacionada con la mina. En esta zona surgen desde finales de los años 90, inicios de los años 2000, nuevas identidades étnicas. La autodenominada Nación Cana, en la provincia de Espinar, región Cusco, donde se explota la mina de cobre de Tintaya Antapacay de la empresa anglo-suiza Glencore, y la autodenominada Nación Yanaguara en el distrito de Chalhuahuacho, región Apurímac. Bueno, esta es la nación Cana en la provincia de Espinar, y acá para que puedan situar la nación Yanaguara en el distrito de Chalhuahuacho, la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Y bueno, la mina de las Bambas también entonces en el departamento de Apurímac, también antes era propiedad de Glencore y ahora es dirigida por un consorcio de varias multinacionales. Tanto los Cana como los Yanaguara son pueblos precolombinos que fueron conquistados por los incas. Y bueno, por eso se encuentran documentos coloniales con referencia a esos pueblos, pero desde los inicios de la época republicana ya no se habla de estos grupos, ya no se hablaba, ¿no? De esos grupos en realidad hasta hace algunas décadas. Al respecto, hay que recordar la invisibilización de las identidades étnicas andinas en la historia del Perú independiente. En la época contemporánea, conviene recordar en particular la supresión de la categoría indígena con la Revolución de Velasco en 1969 y su reemplazo por el término campesino. De manera muy reciente, solamente desde 2015, algunas comunidades campesinas son reconocidas por el Estado peruano como parte de pueblos originarios dentro del marco del convenio 169 de la OIT que el Perú ha ratificado y la ley de consulta previa aprobada en 2011. Sin embargo, la identificación indígena en los Andes peruanos, a diferencia de Ecuador, sigue siendo limitada y por eso resulta interesante interrogarse acerca de la elaboración de nuevas identidades autóctonas. En el contexto minero del sur andino peruano, nos podemos preguntar en qué medida
esta construcción de nuevas identidades étnicas puede considerarse como una estrategia de reapropiación del espacio y recreación del territorio. Para esta reflexión me voy a apoyar en documentos diversos, algunos documentos oficiales, artículos de periódicos, revistas, textos, videos en redes sociales y también en entrevistas realizadas durante trabajos de campo. Bien, primero quisiera mencionar el fenómeno de desterritorialización que supone la actividad minera a gran escala y las reacciones que provoca a nivel local. El territorio, que suele ser definido como porción de espacio apropiado por un grupo social para el uso de sus recursos, suele ser objeto de sentimientos identitarios, ¿no? El desarrollo de proyectos mineros, especialmente megaproyectos característicos del extractivismo de finales del siglo XX, inicio del XXI, esto pues supone profundos cambios en la territorialización, con nuevos actores y nuevos usos del espacio. Hasta se podría hablar de desterritorialización en la medida en que las mineras son empresas multinacionales que hacen entrar los territorios en el espacio globalizado. Y en los dos casos estudiados, las transformaciones socioespaciales fueron enormes. En los cambios, ¿no?, son numerosos, con cambios en la topografía que modifican el paisaje, ¿no? Son ambas minas, no puse fotos, pero las dos minas son minas, son dos minas de cobre a tajo abierto, ¿no? Entonces esto modifica muchísimo el paisaje. Implica también la construcción de inmensas carreteras. Acá pueden ver una foto de la carretera de la mina de Las Bambas con camiones que durante todo el día pasan por la carretera. Fenómenos de urbanización, ¿no? Por ejemplo, Chalhuahuacho, que era un pequeño pueblo, ahora es una ciudad, ¿no?, con edificios grandes, etcétera. Desplazamientos de población, especialmente con la reubicación de comunidades campesinas. Acá pueden ver una foto de la comunidad de Fuerabamba, una foto de la antigua comunidad antes del establecimiento de la mina, y la reconstrucción por parte de la minera de Nueva Fuerabamba, la nueva comunidad, ¿no?, con casas que ya no son casas de adobe, sino casas de concreto, pero casas totalmente, digamos, que no tienen nada que ver con la forma de vida andina. Y bueno, no lo puse acá, pero les podría enseñar fotos de estos pueblos que son pueblos, las nuevas comunidades son ahora pueblos fantasma, ¿no? La gente no quiere vivir en esas casas. Entonces, bueno, pues esto, y también entre los cambios cabe mencionar la llegada de personas de otras regiones que vienen a vivir a esos lugares por el trabajo, ¿no?, que ofrece la mina, y con la llegada de migrantes también se introduce otra cultura, la cultura mestiza occidentalizada. Bueno, por ejemplo, en el caso de Espinar, donde se estableció la mina desde finales de los años del siglo XX, en Yauri se instalaron varias discotecas, karaokes, etcétera, etcétera, ¿no?, con música internacional que no tiene nada que ver con los huaynos tradicionales. Así el espacio minero se globaliza, y por eso creo que se puede hablar de desterritorialización minera. Ante tales cambios, surge de parte de ciertos actores la voluntad de rescatar una identidad local considerada más auténtica, lo cual es un fenómeno bastante clásico. Y yo creo que la
creación de nuevas identidades étnicas puede entenderse como una reacción a la desterritorialización de la mina. En una entrevista, el exalcalde provincial de Espinar, Oscar Moyohuanca, relaciona, por ejemplo, el desarrollo de la identidad cana con la llegada de migrantes, ¿no? Y dice que Espinar es una provincia casi ya cosmopolita, y por eso viene el tema de la identidad. Y en cuanto al caso de las bambas, un profesor de primaria me había dicho lo siguiente: la llegada de tanta gente foránea ha traído otros estilos de vida, la empresa minera representa para la cultura el principal veneno. Antes existía la mutua crianza de vida entre el runa, que es el hombre en quechua, y la pachamama. Entonces se puede percibir una añoranza, ¿no?, de la vida local de antaño, especialmente de parte de élites locales, en particular los profesores. Expresan su preocupación por las mutaciones del territorio, y esto conlleva obviamente una visión crítica de la mina, pero se puede observar, tanto en el caso de Espinar como en el caso de las bambas, que la búsqueda de lo local surge antes de los grandes conflictos que iba a haber después con las minas. Entonces, la búsqueda de lo local, ¿no?, estos fenómenos de etnogénesis, bueno, estos fenómenos de etnogénesis, mejor dicho, corresponden a una búsqueda de lo local, y reivindicar lo cana o lo yanaguara no es reivindicar simplemente lo quechua, ¿no? Puesto que son zonas quechua hablantes, lo interesante es ver que estas poblaciones si bien se identifican como quechua, y esto se ve en los censos, al mismo tiempo en este tipo de discursos que vamos a ver, no se reivindican solamente como quechua, sino como cana o yanaguara, es decir, se reivindica algo local. Y esto supone relatos específicos sobre el espacio, nuevas narrativas territoriales étnicas, ¿no? Las narrativas territoriales es una expresión retomó la expresión de un antropólogo peruano, Gerardo Damonte. Es decir, que con discursos identitarios, los actores construyen un territorio. Tanto en el caso del discurso cana como en el caso del discurso yanaguara, los principales constructores de la narrativa territorial étnica son élites locales, como les decía, en particular profesores, especialmente los profesores de primaria, que suelen ser personas de autoridad social en los Andes peruanos, ¿no? Y por lo tanto también tienen capacidad de difusión de sus discursos, ¿no? A partir, digamos, de este interés de personas como los profesores, esto se va a desarrollar y el discurso cana o yanaguara va a calar hondo, según las palabras de un profesor, en figuras políticas locales. Con el paso de los años, en ambos casos se consolidó una narrativa territorial que hace coincidir el espacio afectado por la mina con un territorio ancestral precolombino. Por ejemplo, se puede leer a la entrada del distrito de Espinar: bienvenidos a Espinar, cuna de la nación cana, y también se hizo lo mismo en Chalhuahuacho, con Chalhuahuacho, capital histórica de la nación yanaguara. Y esto se reutiliza también en discursos de lucha contra la mina elaborados desde el exterior. Acá les puse dos fotos, ¿no? Una de la revista Lucha Indígena, fundada por el líder histórico Hugo Blanco, donde se leen artículos sobre el territorio cana, que correspondería al espacio de la mina de Tintaya. Y de la misma manera, en la revista Pulso Regional, que es una revista también comprometida con la lucha social,
se publicaron artículos sobre el territorio Yanaguara, entendido como espacio de acción de la mina, ¿no? Y también con distintos dibujos que hacen corresponder el espacio de la mina con el territorio Yanaguara. Hay que señalar que la ancestralidad del territorio puede ser un arma concreta de lucha contra la mina, ya que ahora puede dar derecho a la consulta previa de la población. Pero si bien se ha usado en algunos momentos como, digamos, como instrumento político, el discurso sobre la ancestralidad del territorio no es una simplemente herramienta coyuntural, ya que este discurso también se desarrolló fuera del marco de la ley de consulta previa. En todo caso, los relatos territoriales se construyen como relatos históricos de resistencia contra invasores, ¿no? Los canas aparecen como héroes de la lucha contra los incas, aparecen también como héroes de la lucha contra los españoles, ¿no? Con Tupac Amaru. También creo que es una cita de un periódico regional, Cana, tierra del heroico Tupac Amaru. Los Yanaguara, ¿no? De la misma manera, aparecen como héroes de lucha anticolonial, la cuna de las primeras rebeliones anticoloniales del Perú, y también de la lucha contra los incas, ¿no? Otro elemento importante, pero que no voy a poder desarrollar, es este término de nación que, bueno, que vamos a poder comentar después tal vez, que se entiende en relación con el espacio y con una construcción territorial. Las narrativas territoriales étnicas van en contra de las narrativas de las empresas y del Estado peruano sobre las poblaciones locales andinas, que son las narrativas del perro del hortelano. Esta es una referencia a un discurso del expresidente Alan García, que decía que las poblaciones indígenas del Perú eran como el perro del hortelano que no come ni deja comer, ¿no? Entonces, en reacción, su discurso de estas poblaciones es más bien demostrar que tienen una relación distinta al uso del espacio, y por eso en todas las ceremonias Cana o Yanaguara van a introducir, por ejemplo, rituales a la Pachamama. Y de hecho, la instauración de eventos culturales, ¿no? Como por ejemplo concursos de danzas, de carnavales, Cana o Yanaguara son una ilustración perfecta, ¿no? De una invención de tradiciones, y muestran cómo se intenta recrear, ¿no? El territorio. Y esto pasa también por la patrimonialización, ¿no? En el caso Cana, existe ahora en Espinar un museo Cana, y en el caso de Yanaguara, con motivo del aniversario de la creación del distrito, hubo una muestra de piezas arqueológicas Yanaguara. Y también es interesante observar, especialmente en el caso de Espinar, que se patrimonializa la lucha contra la mina. Ahora existe el Día de la Dignidad del Pueblo Cana, en mayo, que conmemora la primera toma de la mina de Tintaya. Entonces parece construirse una tradición de lucha, y por eso sería necesario interrogarse acerca de los alcances y límites de la reterritorialización étnica de los espacios mineros del sur peruano. Y esto lo voy a resumir brevemente. Primero hay que señalar que la adhesión a la identidad Cana o Yanaguara no es unánime, ¿no? Y bueno, esto lo voy a poder desarrollar después, ¿no? Todo el mundo no se considera como Cana o Yanaguara.
También se puede señalar una diferencia entre la buena consolidación de la identidad cana y una menor consolidación de la identidad yanaguara, pero hay que tomar en cuenta el hecho de que la identidad cana es una identidad más antigua, ¿no?, que la yanaguara, y también tomar en cuenta el hecho de que existen momentos de mayor uso de las identidades étnicas y momentos de menor uso de esas identidades étnicas, ¿no? Y cuando no se usan de manera política, se expresan a través del folclore, por ejemplo, a través de la música, ¿no?, con un grupo de los Cana Wawakuna, o a través de la promoción turística. Y con esto voy a concluir. El folclore entra dentro de la categoría de lo que Hegel llama el indio permitido, o sea, el indio que no pone en tela de juicio las jerarquías socioeconómicas establecidas, ¿no? Y de hecho se puede observar que las minas intentan recuperar estas identidades étnicas. Por ejemplo, en sus libros de promoción van a hablar de los Cana o de los Yanaguara, y el Estado también reconoció la identidad cana hace poco tiempo. Entonces, por eso nos podemos interrogar acerca de los límites, ¿no?, de esta reapropiación del territorio, puesto que al final tanto la mina como el Estado recupera de nuevo la identidad para que encaje dentro de eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Con esto termino.